Muy buenos días a todos, bienvenidos a la sesión de entrenamiento de gestión de permisos de trabajos peligrosos. En la sesión de hoy vamos a discutir un poco la utilidad de los permisos, vamos a revisar la gestión posterior de los permisos y quiénes son las personas que deberían estarlos aprobando. Esta es la para saber cuáles son los próximos eventos que tendremos. Por supuesto que estamos abiertos a sus sugerencias para los temas que podríamos tratar y los temas que podrían ser de utilidad para ustedes. Para comenzar, pues pueden saber que la información y la presentación están disponibles para descargar. Pueden utilizarlas con cualquier libertad dentro de sus empresas. Sin embargo, no está el material disponible para formación y utilización como comercial. Para comenzar, un permiso de trabajo es básicamente un acuerdo entre el aprobador y el receptor en el cual se establecen cuáles son los controles de riesgos que se van a tener. Básicamente permite tener una mejor visión de cuáles van a ser los riesgos que están presentes antes de elaborar un trabajo y cuáles van a ser los controles que podemos tener. Mirando un poco hacia la jerarquía de control de riesgos que muchos de ustedes ya conocen, y para los que no, pues básicamente la jerarquía establece que de los 5 niveles de control de riesgos que hay, empezando por la eliminación hasta el equipo de protección, se evalúa la efectividad de cada uno de ellos. Por supuesto, eliminar un riesgo siempre es mucho más efectivo que colocar equipo de protección a una persona. Ahora bien, está de más decir que de la efectividad a la no efectividad también está muy relacionado con el costo. Muchas veces el costo de eliminar un riesgo es mucho menor al de colocar equipo de protección. Sin embargo, es mucho más efectivo eliminar un riesgo que proteger directamente a una persona. Y los permisos de trabajo caen dentro de la categorización de controles administrativos. Los controles administrativos básicamente incluyen capacitaciones, permisos, rótulos, y son uno de los controles, de los dos controles, incluido el EPP, que están relacionados a las personas, que depende de una persona que se ejecute o no, y por eso es mucho menos efectivo. Un permiso básicamente nos sirve para evaluar los riesgos que van a haber, los controles para que los riesgos no se materialicen en accidentes. Esta herramienta nunca debe ser utilizada por sí sola, ya que un permiso básicamente no restringe a las personas de tener un accidente. El permiso de trabajo básicamente puede ser utilizado como una lista de verificación para que nos aseguremos de que todos los controles que se definieron que se iban a tomar antes de comenzar un trabajo se están tomando y que todos los riesgos hayan sido controlados, que las personas estén comunicadas y que una vez finalizado el trabajo haya sido tomado todas las consideraciones necesarias para reanudar sin incurrir en ningún riesgo. Entonces, básicamente, como mencionábamos antes, este es un contrato entre la persona que está emitiendo el permiso y la persona que está recibiendo el permiso para hacer el trabajo. Es un acuerdo de cuáles van a ser los controles que se van a tomar y cuáles son las consideraciones que se van a tener para elaborar el trabajo de manera segura. Su utilidad, y esto es de enfatizarlo, su utilidad es únicamente en el sitio donde se va a realizar el trabajo. Controles se tomaron, es difícil y muy complicado poder hacerlo en un sitio que no sea el lugar de trabajo. Muchos permisos requieren aprobaciones de niveles muy altos, por ejemplo el de un director regional o el de un gerente de planta. Muchas veces se delega la responsabilidad a una persona responsable que esté en el sitio, por la disponibilidad de tiempo de estos directores. Sin embargo, siempre tiene que haber una persona responsable en el sitio para poder aprobar el permiso. Es de enfatizar de nuevo que no se deberían firmar permisos en escritorio y no se deberían firmar permisos desde un sitio que no sea el sitio de trabajo. Los permisos deberían ser documentos controlados. Para esto nos podemos remitir a las certificaciones ISO que nos hablan que los permisos
Los documentos controlados son básicamente documentos que cuentan con codificación, con información sobre su elaboración, su versión y cuál es la localización del documento antes de utilizarlo y posterior de utilizarlo. Es necesario tener bien claro que cuando se realizan permisos, se preimprimen previamente, la localización de estos permisos debería ser controlada y no debería estar disponible al acceso para cualquier persona, ya que esto abre a la posibilidad de que las personas utilicen los permisos y se realicen trabajos de riesgo sin que estemos enterados en todo momento. Los permisos deberían ser aprobados únicamente por personas competentes. Una persona competente, de acuerdo a la categorización de OSHA o de acuerdo a la descripción de OSHA, es una persona que tiene el conocimiento técnico o la experiencia técnica para poder detectar riesgos en ciertas labores específicas. Una persona competente, básicamente podemos decir que es el experto en la materia y debería haber personas competentes para cada tipo de permiso en específico. ¿Cuáles son estos permisos? Pues bien, ya tenemos en la mayoría de industrias permisos para trabajos en altura. La legislación local establece que los trabajos de altura superiores a 2 metros deberían ser realizados con protección contra caídas. Sin embargo, muchas legislaciones internacionales establecen diferentes alturas para tomar en consideración el uso de un permiso. Desde 1.20 hasta 1.80, en realidad cada empresa define cuál es el estándar que van a tomar para aprobar permisos de altura. Permisos de trabajo en caliente. Muchas empresas consideran los permisos de trabajo en caliente desde el uso de pulidoras, soldadoras, oxicortes. Algunas incluso por el giro de su negocio consideran el uso de taladros también como trabajos en caliente. Muchas veces se necesitan permisos para hacer trabajos en caliente fuera de áreas específicas. Por ejemplo, los talleres de mantenimiento no siempre requieren el uso de un permiso porque se determina que estas son áreas seguras para realizar este trabajo, que son áreas diseñadas para realizar permisos de trabajo en caliente y no necesariamente áreas donde el acceso a las personas es complicado y muchas empresas consideran tener espacios confinados con necesidad de permiso y sin necesidad de permiso. En realidad, cada empresa define su necesidad. Hay permisos para trabajos eléctricos arriba de ciertos voltajes. Y estos como los permisos más comunes. Algunos específicos pueden ser permisos de trabajo en techo o de acceso a techos, permisos de bloqueo o trancado y etiquetado, cambios en sistemas eléctricos, muchas veces es necesario para cuando se van a realizar modificaciones en los voltajes del sistema eléctrico y que podría tener repercusiones en la operación, permisos de trabajo con químicos o permiso en líneas de presión, que va muy relacionado con un permiso de trancado y etiquetado. En realidad no hay un consenso general de cuáles son los permisos que deberían haber dentro de una operación. Esto va muy relacionado al análisis de riesgo que una empresa realice. Está dentro de la legislación que una empresa tiene que realizar un análisis de riesgo de todas sus operaciones y a raíz de esto se van a derivar cuáles son los permisos que se necesitan. En realidad, los controles que apliquemos a los riesgos que identifiquemos va a derivar en la necesidad de un permiso. Los permisos en realidad no deberían ser una labor cotidiana. Aprobar 200 o 300 permisos de trabajo en altura en un año no debería ser un común denominador en las empresas. Es posible que ocurra cuando vienen comenzando los programas de gestión de riesgo, sin embargo, la estadística que vamos a tener de los permisos durante un año nos deberían llevar a actividades para reducir esos riesgos. Más adelante vamos a discutir un poco más de qué actividades deberían ser estas y cómo deberíamos trabajar en el enfoque preventivo cuando elaboramos permisos de trabajo. Entonces, los puntos claves de esta primera sesión, o de esta primera parte de la sesión, es que la actividad de aprobar un permiso de trabajo tiene que tener requisitos previos, requisitos que se van a establecer desde el momento en que se diseña el trabajo, desde el momento en que se diseña el proyecto y se planifica cuáles son las actividades que se van a tener. ¿Qué actividades son estas? Un análisis de los peligros del trabajo. Vamos a ver un poco más adelante cómo una persona competente puede tener un mayor control sobre los peligros y los análisis que se realicen. La definición de las actividades de control de riesgo que vamos a tener, cómo vamos a mantener a las personas seguras.
la revisión de los equipos de protección que se van a utilizar y las herramientas a utilizar, incluyendo extensiones, incluyendo escaleras, incluyendo cualquier herramienta que se vaya a necesitar en el trabajo. La comunicación al personal afectado, vamos a discutir un poco más adelante cómo el personal afectado por el trabajo tiene que estar comunicado de que se va a realizar un trabajo de riesgo y se deben definir aquellas situaciones en las cuales se tiene que detener un trabajo. Este punto es muy importante ya que tiene que estar previamente a comenzar el trabajo definido en qué situaciones nos vamos a detener. Puede ser, por ejemplo, en un trabajo de altura, condiciones climáticas adversas. Si tenemos personas trabajando en escaleras, en andamios o en elevadores mecánicos, cuando hay condiciones de viento, cuando hay condiciones de lluvia, los estamos exponiendo a riesgos específicos. Entonces es necesario definir qué situación vamos a continuar el trabajo. Sí, entrando a la parte de personas competentes. Como discutíamos, las personas competentes son aquellas que tienen el conocimiento técnico y la experiencia necesaria para poder identificar los riesgos de una tarea específica. Una persona competente no necesariamente tiene que tener un título universitario, pero sí debería tener. Una persona competente para trabajos de altura no necesariamente va a ser una persona competente para trabajos en caliente. Entonces es necesario determinar quiénes son nuestros expertos en la materia y quiénes van a ser las personas que pueden aprobar un permiso antes de que podamos exponerlos a ello. Como platicábamos, únicamente las personas competentes deben poder firmar un permiso. Muchas veces esta responsabilidad recae sobre los departamentos de HS o salud industrial, pero es importante que expongamos a esta responsabilidad a más personas, a supervisores de áreas, a gerentes, a líderes del proceso. ¿Por qué? Porque ellos son los que están involucrados en el día a día de sus trabajos, ellos son los que tienen una mayor visión de lo que pasa en la operación y es necesario que estén expuestos y tengan la responsabilidad de cuidar a su personal. Una persona competente se logra a través de la formación en temas específicos. Cierta cantidad de horas de cursos, cierta cantidad de tiempo de exposición en el trabajo, y muchas veces no es tan factible tener un supervisor de seguridad industrial o un jefe de seguridad industrial expuesto a realizar trabajos en altura, porque en realidad no es su formación ni su responsabilidad, pero sí debería estar expuesto a la supervisión, a la planificación y a la ejecución de los trabajos, para que pueda estar muy claro en cuál es el paso a paso del trabajo a realizar. Una persona que no conoce los detalles de un trabajo, y más aún, si no conoce los detalles de los riesgos a los que van a estar expuestos, no debería estar involucrado en la aprobación de un permiso. Para que una persona, por ejemplo, sea competente, cuáles son los riesgos que se implican en un trabajo en altura, cuáles son los riesgos específicos del trabajo. Es importante y es clave que entendamos que un permiso de trabajo es básicamente la llave que lleva a poder realizar el trabajo. Muchas veces las personas que ejecutan las labores o que ejecutan los trabajos de riesgo ven los permisos como una herramienta más, como un paso más para poder llevar a cabo mi trabajo. No siempre, y esto es difícil lograrlo, no siempre las personas que realizan los trabajos ven el permiso como una herramienta útil. Lo ven como una parte más de la burocracia de la empresa. Sin embargo, la persona que autoriza el permiso es quien tiene la llave para poder autorizar que comience ese trabajo. Por ende, tiene cierta responsabilidad porque está dando fe de que se tomaron los controles necesarios y que las personas que van a ejecutar el trabajo no están comprometidas o no están en riesgo en ningún momento. La responsabilidad de aprobar un permiso, como platicábamos, muchas veces recae sobre el Departamento de Higiene y Seguridad, sobre el Departamento de HS. Sin embargo, se recomienda ampliar esta responsabilidad a más departamentos. El Departamento de Mantenimiento y Proyectos es clave en la aprobación de permisos porque generalmente ellos son quienes llevan a cabo los trabajos. Como anécdota, me tocó una vez experimentar
que los trabajos de proyectos generalmente se realizaban durante los fines de semana. Muchas veces perdíamos la visión de la cantidad de trabajos que se estaban realizando. Entonces decidimos preparar reuniones de planificación de fin de semana donde se enlistaban todos los trabajos que se iban a realizar y previamente se definía quién iba a ser el aprobador de esos permisos. Esa persona que recibía la responsabilidad tenía que informarse sobre el tipo de trabajo a realizar, el área donde realizarla y realizar recorridos con las personas que van a realizar ese trabajo para que se puedan tomar todas las consideraciones necesarias. Otro punto importante es que siempre es necesario tener comunicado a todas las personas, a toda la organización, de cuáles son los trabajos de riesgo que se van a tomar. Muchas veces estos trabajos ocurren en áreas de tránsito donde deberían estar restringidos y las personas tienen que conocer que esa área está restringida en este momento. Como platicábamos antes, aprobar un permiso debe ser considerado como una responsabilidad. Y una persona que la seguridad de las personas que están realizando ese trabajo está bajo su aprobación. Al final sí, la seguridad es personal y cada quien define cómo va a controlar su propia seguridad, pero al momento de aprobar un permiso, básicamente yo estoy dando fe de que esa persona está enterada de los riesgos que va a cometer. Entonces, la persona que va a aprobar un permiso, como lo discutíamos, tiene que estar enterada desde el momento de la planificación del trabajo hasta la conclusión del mismo. Es por eso que muchas veces las personas que aprueban un permiso deberían estar en la localidad en todo momento, desde que comienza el trabajo hasta que finaliza, o incluso posterior, como es ciertos trabajos. Ciertos trabajos en caliente requieren revisión o vigía de fuego posterior para asegurar que no hayan chispas o virutas calientes en el área que puedan producir un incendio. Es recomendable siempre contar con una matriz de aprobadores de permisos, básicamente mapear quiénes son esas personas que pueden aprobar permisos. Porque nos permite tener un rastreo o rastrear quiénes son esas personas, tener documentación escrita de cuáles son sus competencias y poder autorizarles para aprobar un permiso. Generalmente la aprobación de un aprobador de permisos debería venir del nivel más alto de la organización. Un gerente de planta puede ser el que dé permiso a una persona para aprobar. Y esto debería estar incluido dentro de una matriz para poder tener una mejor visibilidad de quiénes son estas personas. Entonces, los puntos claves de esta segunda parte de la sesión es que, uno, los permisos deben ser aprobados únicamente por personas con suficiente competencia. Además de la competencia, que es básicamente el conocimiento, debe tener cierta responsabilidad y cierta autoridad dentro de la organización. Una persona que no tenga la autoridad para detener un trabajo, aunque todos deberíamos tenerla, no debería ser una persona competente, ya que no puede tomar decisiones claves en el momento necesario de que se presenta un riesgo. Los permisos deben estar presentes y las personas deben estar presentes en el sitio de trabajo para poder aprobar esos permisos. Y como punto importante, no se recomienda que una persona apruebe muchos permisos durante un periodo de tiempo. Una persona no debería tener más de dos o tres permisos aprobados al mismo momento. ¿Por qué? Porque al momento de firmar un permiso, una persona tiene que comprometerse a estar realizando revisiones periódicas. No necesariamente tiene que estar en el sitio en todo momento, pero sí tiene que estar haciendo visitas frecuentes para asegurar de que los riesgos están siendo controlados de la manera que se acordó en un inicio. Y como última parte de la sesión está la gestión de permisos. Discutimos previamente de cómo un permiso no debería ser útil únicamente al momento de realizar el trabajo, sino que deberíamos archivar esos permisos para poder tomar decisiones posteriores. Pero para comenzar esta sección es importante recordar que es necesario comunicar a la organización y a todos los empleados que se va a llevar a cabo un trabajo de riesgo. ¿Por qué? Porque los trabajos que se realizan en áreas de mucho tránsito deberían restringir este tránsito y deberíamos tomar en cuenta por qué lugares se va a transitar mientras se realiza el trabajo. Y algunos trabajos pues conllevan peligros en áreas diferentes a donde se realiza el trabajo. Permisos en tuberías bajo presión pueden afectar no solamente el lugar donde se va a hacer el permiso, sino también los sitios donde se está alimentando el material que pasa por esa tubería bajo presión. Entonces, llevar a cabo comunicaciones o postear boletines de cuáles son los trabajos de riesgo que se van a llevar durante cierto periodo de tiempo, siempre es recomendable para que las personas estén enteradas de cuáles los peligros a los que se están exponiendo.
Luego de que los permisos de trabajo finalicen, pues deberían ser archivados en un sitio, deberían ser restringidos, deberían ser trazables para determinar tendencias de cuáles son los trabajos que se están realizando y que esto nos sirva para tomar decisiones. Si estamos realizando una cantidad determinada de permisos de altura en un área, vamos a ver un caso más adelante, esto nos debería llevar a pensar qué podemos hacer para eliminar la necesidad de estos permisos. Recuerden que la jerarquía de control de riesgos nos lleva a determinar que la eliminación es el primer paso para el control de riesgos. Entonces debemos ir buscando maneras o debemos ir buscando tendencias que nos permitan identificar dónde eliminar estos riesgos. Es por eso que los permisos y los formatos de permisos deben tener información detallada. No solo quién va a realizar el trabajo o en qué fecha se está realizando, sino también el lugar específico donde se realiza y la razón por la cual se está realizando el trabajo. Muchas veces, y esto pasa mucho en los permisos de espacio confinado, es necesario ingresar para hacer limpiezas o ingresar para hacer mantenimientos o ingresar porque hay alguna falla técnica. Entonces, identificar cuál es la razón de por qué estamos ingresando pero también se puede hacer de manera anual, de analizar toda la información extraída de los permisos. Es bueno tener una base de datos para poder realizar una gestión más rápida, pero también esta información nos va a llevar a tomar decisiones sobre los controles de riesgo que tenemos que tomar. Como uno de los tenemos, y estos son casos completamente hipotéticos, tenemos que, por ejemplo, en el año 2017 se realizaron 12 permisos de altura para realizar mantenimiento en unidades de aire acondicionado. Se utilizaron escaleras extensibles para hacer estos trabajos y esta información nos detalla que se realizan 12 trabajos durante el año, se puede sacar en promedio un trabajo por mes, se realizan utilizando escaleras extensibles y generalmente o necesariamente tienen que hacerse por personas capacitadas. Entonces, esto nos está llevando recursos en tiempo, en personas y está exponiendo personas a riesgos. Entonces, analizando un trabajo que se realiza una vez al mes, básicamente detalla que hay una posibilidad, hay una necesidad de establecer plataformas fijas que nos lleven a eliminar la necesidad de tener un permiso de altura. Una plataforma fija con una escalera fija nos puede llevar a eliminar el riesgo de que una persona esté utilizando una escalera extensible. Nos elimina la necesidad de un permiso de trabajo y nos libera recursos de la organización. Entonces, tomar decisiones basadas en estos riesgos básicamente está ahorrando dinero a la compañía. Otro de los casos, por ejemplo, es que cada 2 semanas se ingresa a un espacio confinado en el cuarto de almacenamiento de materia prima para realizar limpieza en los filtros de aire. Analizando profundamente estos permisos, se determina que la necesidad de ingresar al cuarto de materia prima para realizar limpieza es porque los filtros están en un área donde se ensucian demasiado frecuente. Entonces, una decisión para eliminar este riesgo puede ser movilizar los filtros del área o establecer controles o establecer métodos de ingeniería que permitan eliminar o permitan restringir que los filtros se ensucien. Entonces, eliminamos la necesidad de que una persona esté ingresando cada 2 semanas y eliminamos la necesidad de que una persona se exponga al riesgo. Además, por supuesto, de que liberamos el tiempo de las personas que están involucradas en la planificación y en la ejecución de estos trabajos. Bien, como resumen, nuestro webinar de hoy es que los permisos de trabajo por sí solos no van a prevenir un accidente. Un permiso de trabajo nunca debería ser una herramienta única para controlar riesgos. Debe ser utilizado en conjunto con otras herramientas para poder mantener a las personas seguras. Únicamente las personas competentes deben aprobar permisos. Ha pasado en organizaciones, me pasó personalmente, encontrar un trabajo de altura en condiciones de riesgos, el cual había recibido la aprobación de una persona que no estaba autorizada para firmar permisos de altura. Esto, por supuesto, expuso a las personas a un riesgo y no se tomaron los controles necesarios.
Entonces es importante que todas las personas sepan que únicamente las personas autorizadas pueden aprobar un permiso, sin que esto conlleve a la necesidad de que el Departamento de Seguridad Industrial sea el único que lo apruebe. Esta responsabilidad se puede y se debe abrir a otros departamentos. La aprobación de un permiso conlleva una responsabilidad, no solamente la responsabilidad de inspeccionar periódicamente el trabajo, sino que lleva la responsabilidad de decir que yo soy la persona que autorizó este trabajo y yo doy fe de que el trabajo se va a realizar de manera segura. Entonces es importante que este acuerdo esté claro entre quién aprueba y quién ejecuta. Y los permisos al final deben permitir obtener información para establecer controles permanentes. Un permiso de trabajo no debería ser desechado posterior a que termine. No debería ser almacenado por el contratista o la persona de mantenimiento que va a hacer el trabajo. Un permiso de trabajo debería regresar al origen del departamento que lo emitió. Debería ser guardado, documentado y analizado posteriormente para tomar decisiones importantes en cuanto al giro del negocio. Algunas herramientas útiles que pueden funcionar es tener una matriz de aprobación de permisos, de quiénes son las personas autorizadas y qué permisos pueden autorizar. Tener una base de datos de los permisos aprobados para facilitar las labores de análisis posterior. Y boletines informativos sobre los próximos trabajos de riesgo. Que las personas estén enteradas de qué se va a hacer y en qué momento se va a hacer. Una herramienta adicional que me ha funcionado mucho en trabajos anteriores es, utilizando la tecnología actual, tener un grupo de WhatsApp donde todos los líderes, supervisores y algunos líderes de la operación estén disponibles, donde se comunique qué trabajos de riesgo se están haciendo y dónde se están haciendo y en qué momento se aprobaron. Esto permite a todos tener una visibilidad completa de dónde están los riesgos y quiénes están expuestos a esos riesgos. Bien, con eso finalizamos la cuarta sesión de hoy, recordándoles que cualquier información adicional o cualquier punto que necesiten ampliar, será un gusto para nosotros atenderlos. Pueden contactarnos a los correos electrónicos en pantalla, pueden escribirme o llamarme directamente a mi teléfono personal, estoy a su disposición. Y recuerden que estos son eventos que estaremos haciendo de manera mensual. Estamos abiertos a sus sugerencias para los eventos que podemos realizar y qué información les gustaría tener. La presentación, de nuevo les recuerdo, está disponible para descarga. Pueden ingresar a la sección superior derecha, donde dice Mi información, y pueden descargar la presentación que vimos el día de hoy. Recordándoles que la presentación está disponible para que ustedes la utilicen en sus procesos de formación interna y no está disponible para comercializar sus servicios a raíz de esta presentación. De nuevo, ha sido un placer estar con ustedes. Que tengan un día seguro.